Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Qué bueno verlos de vuelta aquí en Film with Ketchup. Ya sé, había dejado un poquito abandonado el canal sin subir nada de contenido por un tiempo. Había estado un poco atareado, pero aquí estamos de vuelta. Ya por fin retomando estas cápsulas que me gusta mucho hacer. Hablar de películas, como siempre, es algo que me gusta mucho. Y pues qué bueno tenerlos aquí de vuelta. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Y por favor sigan trayendo más gente para que se suscriban y platiquemos un poco de películas. Dejen sus comentarios por favor sobre lo que quisieran hablar o sobre lo que opinan de las cápsulas. Eso ayuda mucho también. Y pues por aquello de que ya se vienen los Óscares, es un momento en el que es muy mediático, digamos. Se habla mucho de películas. Y obviamente son películas que ya han pasado durante todo el año anterior, películas muy renombradas con gente muy famosa, celebridades y todo. Pero en este momento quería hacer una mención sobre una película que de cierta manera nos trae como representación del cine latinoamericano a los Óscares. Y es una película muy divertida en el género de horror, que es el que más me gusta. Y sentí que valía la pena mencionarla. Se trata de El Conde, así es que vamos a platicar un poco sobre esta película. El Conde es una película de horror de cine chileno. Es una película hecha por Pablo Larraín, que Pablo Larraín ya tiene mucha trayectoria como cineasta, ¿no? Incluso antes de haber hecho algunas películas en Estados Unidos, él ya tenía un gran renombre en Chile. Ya había hecho varias películas, algunas colaboraciones con Gael García Bernal, el actor mexicano, y que incluso en una de esas colaboraciones realiza la película de No, que resulta ser nominada a Mejor Película de Lengua Extranjera en los Óscares, y de cierta manera eso es lo que atrae mucho la atención de gente como Darren Aronofsky hacia Pablo Larraín. Darren Aronofsky le ofrece a Pablo Larraín dirigir la película de Jackie y eventualmente dirige también Spencer, entonces empieza a tener ya cierta incursión en el cine de Estados Unidos. Pero ahora con El Conde regresa a Chile a dirigir esta película. Y es una película que considero es muy importante para él al ser chileno, ya que habla mucho de este malestar que tuvo la sociedad chilena, de este malestar que todos conocemos, que fue la dictadura de Pinochet, toda esta época de autoritarismo que sufrió esa sociedad y que los dejó muy marcados, ¿no? Desde entonces. Como decía, El Conde es una película del género de terror, pero también es una sátira dentro del terror. Y al ser sátira no quiere decir que sea una película boba. Simplemente es una sátira a la sociedad, es una especie de metáfora que critica a la sociedad chilena y no por ende a la gente chilena, sino a todo lo que sucedió durante la época de la dictadura de Pinochet. La forma en cómo fue realizada esta película es en blanco y negro y no es en vano que haya sido escogido este tipo de estética, ya que se hace referencia mucho a estas películas clásicas de monstruos de antes, como de vampiros obviamente, o de hombres lobo, La Momia o Frankenstein. Esas películas clásicas que inicialmente generaron este género de horror y el género de los monstruos. Es una película muy interesante, muy divertida, llena de muchos simbolismos que de hecho de cierta manera te hace que la necesites volver a ver muchas veces para poder capturar toda la información que Pablo Larraín te está dejando ahí en la pantalla. El tema de la película en sí es muy sencillo. Se trata de un personaje vampiro que es Pinochet, y te habla de cómo te describe toda esta historia de Pinochet, de cómo sube al poder y cómo es su decadencia, ¿no? Tal cual esa es la historia. Te habla de este personaje que viene desde la Revolución Francesa, es una herencia de la Revolución Francesa que de cierta manera aprende muchas cosas de ella y lo lleva a cabo en una nueva sociedad que es en Chile. En donde utiliza la milicia, utiliza el ejército para poder subir de rango poco a poco y con sus poderes como vampiro, chupando sangre de sus adversarios, chupando sangre de la sociedad en general, llega hasta la cima del poder para controlarlo todo. Y después obviamente es exiliado, es detestado por la sociedad y termina solo, ¿no? Abandonado. Sin embargo, es un vampiro, entonces nunca muere y
aunque esté él en decadencia y tenga el deseo de morir, sigue estando por ahí, ¿no? Entonces la película trata de cómo él ya se encuentra en decadencia, quiere morir, incluso llama a sus hijos para que ya lo vean por última vez para morir. Sin embargo, él no se muere, ¿no? Y sus hijos de cierta manera llegan ahí con la esperanza de poder reclamar cierta parte de la fortuna que ellos creen que él tiene guardada por ahí, escondida. Sin embargo, nadie sabe de ello, ni siquiera la esposa de Pinochet. Él se mantiene muy reservado de eso, ¿no? La llegada de los hijos a este lugar recóndito en donde está viviendo el conde es muy divertida porque te enseña cómo cada uno de los hijos se sienten muy ensimismados, ¿no? Son muy egocéntricos cada uno, que incluso cada uno de los encuadres que tenemos de ellos los representa así, como ellos solos en la cámara, ¿no? Nunca están juntos, a menos que se trate ya de un momento en el que tienen que coludir de cierta manera. Pero también dentro de la historia se incluye a la iglesia. La iglesia manda a una monja que la mandan haciéndose pasar como una contadora para poder saber si Pinochet en realidad es un vampiro y finalmente exorcizarlo. La manera en la que puede entrar fácilmente a la familia y a Pinochet es representando una contadora, que en ese momento es lo que más les importa a todos los hijos, saber si existe todavía una fortuna o no. De modo que la dejan entrar hasta la cocina, literalmente, ¿no? Esta presencia de la monja representando a la iglesia de nueva cuenta, de cierta manera le trae una especie de rejuvenecimiento a Pinochet, que eventualmente le hacen querer volver a vivir, querer volver a estar en las aventuras y poder ser el vampiro poderoso que domina a todos sus competidores de nueva cuenta. La inserción de la iglesia es algo muy importante dentro de la película. Es esta institución tan fuerte y tan presente durante los siglos que incluso pueden pasar gobiernos o sistemas de gobiernos en los distintos países y la iglesia siempre va a estar ahí, tratando de influenciar o tratando de controlar, ser una especie de aliado al gobierno, ¿no? De modo que aquí cuando mandan a Carmen, que es la monja, para poder analizar si el conde es en realidad un vampiro, ella representa esta pureza que la iglesia normalmente usa como escudo, ¿no? Representa esta herramienta que es la gente que es completamente leal a la iglesia y que tienen todas las intenciones de hacer el bien, ¿no? Sin embargo, esta gente termina siendo humano, ¿no? Y los humanos seguimos siendo permeables, seguimos siendo expuestos a todas las tentaciones y a toda la corrupción que puede existir por parte del mal. Y en este momento el conde es la representación viva del mal. Cuando Carmen lleva a cabo su investigación, la manera en la que se desarrolla todo esto es muy interesante porque lo van marcando como si se tratara de entrevistas que van hablando de lo que sucedió en la historia, como si quisieran reescribir la historia de cierta manera. Y estas conversaciones son muy divertidas porque resultan muy absurdas y Carmen obviamente no se está tragando nada de lo que le están diciendo, pero le sigue el juego. Entonces es muy divertido este momento, ver estos personajes pues de cierta manera bidimensionales, pero que retratan ciertos momentos en la historia de la sociedad chilena, ¿no? Al final de cuentas, Carmen es una humana más que, por más que tuviera todas las buenas intenciones de llevar a cabo su misión, resulta ser corrompida por el conde, ¿no? El conde le empieza a ofrecer poder, le empieza a ofrecer una libertad que ella no había esperado poder palpar y de cierta manera es corrompida. Una de las partes más bonitas de la película es en este momento climático tanto del personaje de Carmen como de toda la historia, en la que Carmen por fin saborea esta libertad y este poder que el conde le ha dado y lleva a cabo una especie de vals aéreo, un vals volando por todo el lugar, que fue muy difícil de filmar, pero que tenía que ser de esa forma. Viendo todas estas películas de superhéroes en Hollywood en que se la pasan volando por todos lados, se puede decir que se hacen en green screen y no hay problema, no tienes más control. Pero en este caso, Pablo Larraín y Ed Lachman, el director de fotografía, deciden producir esta parte de una manera más difícil tal vez, pero que resulta ser más bella. Lo filman todo en locación con una grúa muy grande para poder tener
tener mucho más espacio y poder ver en realidad la libertad que está disfrutando en este momento Carmen. Y esto combinado con los grandes paisajes que se tienen y con la gran fotografía de Ed Lachman resulta ser una secuencia maravillosa. Y ya hablando de la cinematografía, entramos en el tema principal por el que inició toda esta plática. Se vienen los Óscares y esta película está nominada a la mejor cinematografía. Lo que hace Ed Lachman en esta película es impresionante. Visualmente es una maravilla esta película. Y se podría decir que mucha gente ya no está acostumbrada a ver películas en blanco y negro, tal vez las relaciona más con películas antiguas o películas clásicas, incluso mucha gente rehúye a ver películas en blanco y negro. Pero sigue siendo una estética muy recurrente dentro del cine y en este caso le ayuda muchísimo a la historia, por el tipo de tema y por el tipo de narrativa que está llevando. Ed Lachman lleva a cabo un manejo de luz en el que podemos ver qué tan alejado de la oscuridad o qué tan cercano a la oscuridad se encuentra nuestro personaje, ya sea con su estado de ánimo o con este deseo de vivir o de morir, ¿no? Y todo esto combinado con todos los grandes paisajes que retrata, todos estos cielos maravillosos que retrata, es un agasajo visual lo que estamos teniendo en pantalla. En conclusión, El Conde es una sátira y una crítica a la época de la dictadura de Pinochet, en el que también se muestra este sentimiento tan arraigado en la sociedad chilena de no haberlo podido ver rendir cuentas de todas las atrocidades que hizo, ¿no? De no haberlo visto rendir justicia a lo que había hecho, ¿no? Y de cierta manera se mantiene latente ese monstruo ahí afuera, ¿no? Ese vampiro. Gracias a la ayuda de instituciones tan fuertes como la Iglesia o instituciones de otros gobiernos de Occidente, de las grandes potencias, rejuvenecen a este monstruo y se mantiene latente en la sociedad. Se mantiene latente para eventualmente poder subir al poder de nueva cuenta, ¿no? Y esto no pasa nada más con la sociedad chilena, ¿no? Sino es una crítica también a todas las sociedades latinoamericanas que de cierta manera han tenido estos autoritarismos en algún momento de su existencia, ¿no? Y pues sin más, ahí lo dejamos. Espero les haya gustado mucho la cápsula. Vean la película, está muy interesante, muy agradable, muy divertida para verse varias veces y intentar obtener todos los simbolismos que tiene. Y pues nada, espero me dejen ahí sus comentarios para ver qué opinan, para ver qué opinan de la cápsula y de la película. Y si no se han suscrito, por favor suscríbanse o ahí avísenle a sus amigos, avísenle a su hermano, a sus primos para que se suscriban al canal si les gusta hablar de películas. Que estén bien y nos estamos viendo. Hasta luego.